Bueno, vamos a corregir la guía de preguntas de Raceto, tratando de detenernos en cada una de ellas para que ustedes lo puedan corroborar con las que han hecho. La primera pregunta de Raceto está vinculada a cuáles son las preguntas básicas con las que nace la ciencia económica y cómo se configura la misma en su momento. ¿Sí? Bueno, ahí cuando hablamos de estas preguntas, estamos hablando de en qué consiste la riqueza, cuál es su naturaleza última y esencial. Y esto es que la economía nace como ciencia a partir de los fisiócratas y los mercantilistas, que son los precursores, y se preguntaron estas tres cuestiones. ¿En qué consiste la riqueza? ¿Cómo se crea la riqueza? Planteando que la riqueza no es el oro y la tierra, sino que es el producto del trabajo humano con el fin de satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Eh, Digo tres porque, bueno, ¿en qué consiste la riqueza? ¿Cuál es su naturaleza última? Y cuál es su naturaleza esencial. ¿Sí? También podemos decir que son dos si unimos la cuestión de su naturaleza última y esencial. Segunda pregunta. ¿Qué mecanismos operaron en ese momento y al servicio de qué intereses? Bueno, aquí vamos a plantear que Raceto plantea que hubo un ocultamiento ideológico. Eso es una de las cuestiones principales que Raceto presenta. Y esta teoría que postula que la ciencia económica domina, y esta postura es la que domina la primera fase de su evolución, consiste con el liberalismo como programa político, y es de un grupo social dominante que se va a proponer subordinar el trabajo al capital y la agricultura a la industria, poniendo el Estado al servicio de sus propios intereses, no de toda la comunidad. ¿Sí? Tercer pregunta. ¿Cómo legitima la economía su propia cientificidad y por ende, ¿cuáles fueron sus principales características? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que centrarnos en que previo al surgimiento de la ciencia económica moderna, los hechos económicos formaban parte de la filosofía, ya, ya que se trataba fundamentalmente de determinar la ética en los comportamientos económicos. Entonces se va a configurar como una ciencia social y política, y su objeto es el orden social, es decir, que está vinculado al conjunto de actividades y relaciones económicas, políticas, culturales, de las clases y de los grupos sociales. Luego, en base a la semejanza que trata de tener o que logra con las ciencias exactas, eh, e impactada por el éxito que tenían las ciencias naturales, la economía tiende a imitar los métodos y así legitimar su propia cientificidad. O sea, piensa que su cientificidad la va a adquirir si se vincula con las ciencias exactas y no con las sociales. Entonces, las características que tiene a partir de asimilarse o acercarse a las ciencias exactas son que busca explicar los fenómenos a través de leyes causales, lo que implica regularidad, automatismo y repetitividad. Va a haber un nexo entre método, datos y teorías, y hay una tendencia fuerte a la matematización de los conocimientos o del conocimiento económico. Entonces se va a separar la realidad en campos o en esferas diferentes, cada una con su objeto, lo económico para la economía, lo político para la ciencia política, lo social para la sociología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, cuarta pregunta. ¿Cómo se construye el mercado capitalista? Bien, en este punto tenemos que recordar, que lo vimos en la explicación de Raceto, que el mercado capitalista nace con la implementación y consolidación de ese programa político llamado liberalismo. Y el objeto de estudio de la ciencia económica pasa a ser el mercado. Ahí nace el mercado capitalista. La pregunta número 5, ¿de qué manera la multitud de actividades y decisiones del mercado capitalista de concurrencia se vuelven una unidad de coherencia en lugar de ser un caos?
Fíjense que cuando dice mercado capitalista de concurrencia, va a estar hablando de un mercado ordenado. Entonces, en una economía de libre mercado, vamos a encontrar que los procesos económicos son el resultado de una multitud de iniciativas individuales que deciden sus acciones para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Esto es el primer punto. Estas actividades económicas van a funcionar con cierta regularidad y comportamientos constantes, y por ende, entonces, son previsibles. Pero en realidad lo que sucede es que determinados grupos sociales, que son dominantes, han introducido una racionalidad o lógica de acción que es impuesta al resto de los individuos o grupos. Están como digitalizados, ¿sí? Por supuesto que la economía de libre mercado está vinculada a leyes objetivos y mecanismos automáticos, ¿no? Como veníamos diciendo. Bien, vamos a la sexta pregunta. ¿Cuáles fueron las principales contradicciones que el proyecto liberal comenzó a poner de manifiesto y a qué condujeron? Bien, el liberalismo afirma que el libre comercio va a ser una construcción natural y que se configura naturalmente o de una manera natural. Esto es una contradicción, ya que, pensemos, si algo tiene que construirse, no pertenece al orden natural. Y se ve en el hecho de que para poder imponerlo ha sido necesario recurrir a revoluciones o guerras, lo han visto en la doctrina del shock. Otra contradicción es que la imposición de lógicas de acción por parte de los grupos dominantes va a hacer que el mercado funcione con conductas constantes que se contraponen con la libertad de acción de cada persona o grupo. Desaparece entonces el hombre con diversos comportamientos y modos de actuar y se lo reemplaza por la idea del homo economicus, al que se le supone un único comportamiento, que es la racionalidad. O sea, se niega la libertad humana. Y entonces hay bueno, se niega la libertad humana, por supuesto, y hay aparecen distintas cosas que hacen ver que esto no es una construcción lógica, ¿no? Aparecen esas contradicciones. Por ejemplo, si el mercado funciona tan bien, ¿por qué aparece el monopolio, no? Bien, 7. ¿Qué relaciones humanas, también económicas, excluye el concepto de mercado capitalista? Bueno, la ciencia económica excluyó en forma constante el concepto de donación, de cooperación, de colaboración, de reciprocidad. En suma, la economía solidaria, ya que no las puede comprender en su sistema de leyes, o no les puede conocer sus métodos de medición, o no los puede dominar. Octava, ¿qué sucede en los periodos de recesión con los automatismos del mercado capitalista? Bueno, en los momentos en que se contrae o hay una contracción, el mercado ofrece menos seguridad a las personas y al mismo tiempo les va a exigir comportamientos que van a implicar sacrificios. Por ejemplo, disminuir los gastos, tener menos utilidades, reducir los créditos que están disponibles. Entonces, como consecuencia, van a surgir resistencias y los automatismos muestran menos eficacia, ya que los sectores tienden a comportarse de forma anómala o desordenada, que es cuando se produce la crisis. O sea, ya no hacemos tanto caso cuando vemos que hay algo que no funciona. 9. ¿Qué sucede en la ciencia económica después de la crisis del 30? Bueno, después de la crisis del 30, la ciencia económica va a abandonar muchos presupuestos de la teoría neoclásica y entra en la tercera fase de su evolución, donde se agrega que la acción del Estado es una acción de tipo económico relevante y que su función es organizar y coordinar las relaciones económicas. Décima pregunta, esperen que bajo un poquito. Bien. ¿Cuáles son los principales, bueno, no me baja, a ver. ¿Cuáles son los principales postulados de Keynes? Bueno, Keynes plantea que la única forma de salir de la crisis es con la intervención del Estado, con varios objetivos, o con varios propósitos. Generar el empleo público, obra pública, subsidio al empleo, generación de consumo, aliento a la producción nacional, regulación de la tasa de ganancia, del capital,
creación de empresas públicas para el empleo público, gasto público como inversión, generar una tasa de interés mínima. O sea, todo esto es porque la lógica del capital es la ganancia, mientras la lógica del Estado tendría o es el bien común. Pregunta 11. ¿Cuáles son las 3 fases de la ciencia económica y a qué periodos históricos pertenecen? Bueno, primero tenemos la fase clásica, que es a finales del siglo XVIII, coincide con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, programa político que va a presuponer o propone reestructurar la sociedad con un grupo social dominante y poniendo el Estado o el poder estatal a su servicio. La economía funciona como un orden natural y el Estado no debe intervenir, salvo para defender el derecho de propiedad. No es un orden natural, sino una construcción, nos dice Raceto. Reduciendo el Estado a lo científico, va a poder separar la economía de la política. La estructura es el mercado y la superestructura es el Estado. Luego tenemos la fase neoclásica, que está a principios del siglo XIX. La economía son las relaciones económicas puras, en este punto, sin la intervención del Estado, busca causa y efecto como en las ciencias naturales, todo se reduce a los números, la gente va a actuar racionalmente, las personas van a actuar racionalmente y ocurren consecuencias determinadas. En la realidad muchas veces no ocurre esto y entonces se dice que las personas no actuaron con racionalidad. El objeto de estudio, que es el mercado, va a funcionar con regularidad, automaticidad y repetición. Hay que basarse en el método y la teoría como en las ciencias naturales y cómo en esta se separa la realidad en campos o en esferas. Existe una tendencia muy grande a la matematización. La imposición de este mercado capitalista no fue sencilla, sino que, como vimos en las anteriores preguntas, fue por medio de guerras y revoluciones, y así como las conductas constantes y predecibles se deben a imposiciones de los mismos grupos dominantes que solo persiguen la maximización de la ganancia y no la libertad del hombre en la elección. Después viene la fase keynesiana, que surge después de la crisis de 1929, se empieza a estudiar el comportamiento del Estado como posible organizador de la economía, el gasto público como inversión es el motor de la economía, así como las tasas de interés mínimas promueven la inversión del capital. Entonces, una intervención del Estado hace que esa rueda que está parada vuelva a girar. Pregunta número 12. ¿Qué corriente económica surgió en la segunda mitad del siglo XIX como crítica a la economía política y qué postulaba? Bueno, la que nació es la corriente del pensamiento económico marxista, que nace como crítica de la economía política y afirma que toda producción capitalista implica explotación de los trabajadores, siempre. Para el marxismo, el capitalismo va a caer por sus propias leyes. Al buscar siempre maximizar sus ganancias, en algún momento la ganancia va a decrecer, generando crisis que van a concluir en la destrucción del capitalismo a sí mismo. Propone una economía sin explotación, sin propiedad privada, sin dinero, por supuesto sin Estado y perfectamente socializada. ¿Qué dos racionalidades, la pregunta número 13, qué dos racionalidades confronta críticamente el marxismo? Bueno, la del capitalista y la del proletariado. El capital invierte dinero para fabricar mercancía que se va a transformar en más dinero. Entonces aquí podríamos decir, entonces, ¿qué es? El capitalista es dinero, mercancía, dinero prima. Ahí lo estoy escribiendo, ¿sí? No tiene que decir 14. Dinero, mercancía, dinero prima. La pongo en mayúscula para que vean qué es otro. En cambio, el proletariado transforma la mercancía con su fuerza de trabajo en dinero, que luego lo va a utilizar para obtener las mercancías que necesita para su subsistencia y la de su familia. Entonces, en su caso es mercancía, dinero, mercancía prima, ¿sí? Esas son las dos lógicas. Pregunta número 14. ¿Cuál es para Raceto el propósito de haber analizado las distintas fases de la ciencia económica? Entonces, Raceto lo que quiere es mostrar que las teorías económicas efectuaron simplificaciones en su análisis de los comportamientos humanos y dejaron por fuera de su campo de estudio y de interés todas las demás. No consideraron ni incorporaron el comportamiento de los grupos o sectores sociales que funcionan como categorías económicas distintas, ajenas al capital, o los han considerado solo bajo la organización del capital. Todo lo que queda por fuera no lo toca. La ciencia económica no logra explicar muy a menudo los desajustes y las constantes crisis,
Por eso Raceto propone la expansión de la economía de la solidaridad para que sea una respuesta eficaz sin reemplazar a las otras economías. Como desafío plantea la comprensión de articulación entre las diferentes racionalidades que operan en el mercado. ¿Sí? Esto sería entonces la resolución de la guía de Raceto. Espero que hayan estado cerquita con las respuestas, y si no, bueno, acá tienen tiempo para ir analizándolo. Bueno, gracias.